Venezuela nace en el Esequibo y es esa fórmula perfecta que hoy, con esta venezolanidad, con esta paz, que gracias a nuestra revolución bolivariana, porque no es poca cosa lo que cuesta tener en paz un país que tiene 930 medidas coercitivas, 7 órdenes ejecutivas. Y hoy, para introducir en la agenda de todo el pueblo, teníamos las pretensiones del gobierno de la República Cooperativa de Guyana, arbitrariamente tomando acciones, y nuestro gobierno, en conjunto con nuestro pueblo, desde este 3 de diciembre pasado, le dio una lectura con 5 veces por el sí, con un plan de acción, una orden de operación para lograr de verdad lo que es hoy una realidad, la diplomacia bolivariana de paz. Hoy vamos a trabajar temas como lo es hoy, que es importantísimo, todo lo que está haciendo nuestro gobierno, con un balance de lo que fueron las declaraciones conjuntas de ambas naciones. Claro, aquí hay héroes anónimos. Quiero saludar al presidente de Brasil, Lula da Silva, la CELAC, el CARICOM. Son actores hoy que según el Acuerdo de Ginebra que se estableció en 1966, son válidos todo este tipo de acciones en función de garantizar la paz. ¿Qué podemos decir? Hoy tenemos al diputado a la Asamblea Nacional, Edgardo Ramírez, profesor, docente, internacionalista, parte de la Comisión Especial para la Defensa del Esequibo y la defensa territorial. Todos estos temas que tienen que ver la soberanía territorial, pero también todo lo que es el interés nacional. Quiero saludar a la comisión que hasta altas horas de la noche está sesionando, trabajando, viendo los balances. No es poca cosa. Los objetivos fundamentales que se han logrado por medio de la política exterior que dirige nuestro presidente Nicolás Maduro Moro. Saludar al doctor Hernán Escarrá, al comandante William Fariña, a la profesora y comandante Nubia Infante y los demás diputadas y diputados que conforman esta comisión. Igualmente, bueno, a Edgardo no lo saludamos hoy porque está aquí con nosotros compartiendo este programa tan exitoso como lo es, lo que vamos a hablar, eso que se acordó, que es importantísimo. ¿Qué podemos decir como balance de todo esto? Buenos días. Bueno, lo primero que debemos rescatar de la declaración conjunta del jefe del Estado, el presidente Nicolás Maduro y el presidente Hifadhi Ralik de Guyana, es que realmente estos resultados que se titulan una declaración La paz y el diálogo, yo creo que eso es lo fundamental. O sea, se ha colocado la ruta de llevar esta controversia, esta disputa por el territorio de la Guayana Esequiba en el marco de una agenda para la paz y directamente basado en el diálogo entre los dos jefes de Estado. Creo que eso ha sido un éxito, pues, de la política exterior del presidente Nicolás Maduro, jefe de Estado de la República Bolivariana de Venezuela, cuando había insistido la necesidad imperiosa de un tema tan estratégico en el marco de la geopolítica internacional, lo que significan los 159.542 kilómetros cuadrados, lo que llamamos el territorio de la Guayana Esequiba, tierra de muchos ríos, colocarlo pues en una agenda directa y conectarlo en función de lo que fue el Acuerdo de Ginebra de 1966. Creo que eso es lo primero que hay que destacar, pues, el éxito de la diplomacia bolivariana de paz del jefe del Estado Nicolás Maduro Moro. Logró allí posesionar, pues, a mi modo de ver, lo que ha sido un lineamiento, un proyecto histórico que nació en Venezuela para lo que llamó el generalísimo Francisco de Miranda la América Meridional. Pues.
abordar este tema en el marco de ese proyecto histórico de Miranda y de Libertador Simón Bolívar, la unión de los pueblos y naciones de América Latina y el Caribe, y hoy denominado como los procesos integracionistas, pues. Y logra allí, pues, colocamos desplazar, pues, a esos vientos de guerra, pues, que siempre, yo no soy de los que dice que están detrás de la cortina, no. La ExxonMobil, su papel ha sido público y notorio, todo lo que ha hecho la ExxonMobil, pues una transnacional que está vinculado a proyectos guerreristas en diversas partes del mundo, pues. Una transnacional petrolera que ha producido guerras, pues, que han utilizado el Estado-Nación de los Estados Unidos para posesionarse de mercados energéticos, tanto de petróleo como gas, en función del desarrollo de las fuerzas productivas del capitalismo, para poder lograr lo que significa el control de las rutas y el mercado petrolero, pues. Y en el marco de eso, pues, están lo que se llaman los lobbies fuertes, pues, fundamentalmente los republicanos, pero también de los demócratas, e igualmente aquí está jugando los ingleses, pues, que los ingleses son los autores, pues, desde que los ingleses en 1814 compraron por 3 millones de libras esterlinas ese territorio que se llamó Demerara y Berbice en primer lugar. Ya cuando ellos los compran, la política exterior en ese tiempo de los ingleses era ampliar, pues, la frontera y el control de los recursos donde existiese oro, pues. Y ese territorio lo compraron allí porque tenían ya en mente posesionarse, pues, traspasar el río Esequibo para lograr lo que lograron de una forma ilícita, nula, el fraude, pues, del siglo XIX, como fue el Acuerdo de París de 1899. Ese es el contexto, pues, en que el presidente Nicolás Maduro mantuvo, pues, ese proyecto histórico Libertador Simón Bolívar, de mantener, pues, los problemas que puedan ocurrir, planteárselos bilateralmente, pues, de cara a cara con el jefe de Estado de Guyana, pero también que sea visualizado, que sea acompañado, que sea armonizado por lo que es el proyecto histórico Libertador Simón Bolívar, como son los procesos integracionistas, pues. Y aquí juega el elemento fundamental de la CELAC y de CARICOM, pues. Dos organismos multilaterales, integracionistas, uno creado por el genio de la República Bolivariana de Venezuela en el siglo, finales del siglo XX y el siglo XXI, el comandante Hugo Chávez Frías, junto con el otro genio, el comandante en jefe Fidel Castro Rusto. Se plantearon no solamente la construcción constantini de la CELAC, sino que también se plantearon el proceso unionista integracionista del ALBA. Y el comandante Hugo Chávez Frías fue un artífice, fue un autor material de todo el proyecto histórico mirandino y de Libertador Simón Bolívar cuando se desarrollaron los procesos de la CELAC, de la UNASUR, del ALBA y de Petrocaribe como un eje esencial en la política de lo que significa lo geoestratégico y lo geopolítico en el marco de garantizar la seguridad energética a los países del Caribe, incluido el CARICOM. Ese es el contexto en que se va forjando de nuevo, retomando lo que había sido el resultado del Acuerdo de Ginebra en 1966 y que pasó mucho tiempo, pero fue a partir del gobierno del comandante en jefe Hugo Rafael Chávez Frías cuando se propició nuevamente lo que significaba llevar esa controversia en el marco de la integración. Y hoy, bueno, hoy es un hecho, pues, hoy es una realidad, pues. Apartamos por un momento estos vientos de la guerra. ¿Quién produce los vientos de la guerra? Los vendedores de armas. Los que consideran que el mundo hay que seguir colonizándolo con guerras, con ventas de armas. Los que colocan el andamiaje financiero del control de los mercados, de los recursos naturales estratégicos en el mundo sobre la base de la posesión y de la resolución de guerra en determinados tableros mundial, pues, del planeta Tierra. Entonces, por un momento tenemos que valorar como un triunfo de la diplomacia bolivariana
del presidente Nicolás Maduro lo que se ha aprobado en esta reunión que acaba de ocurrir entre el presidente Nicolás Maduro con el presidente Irfahín Ali, acompañado por la CELAC y acompañado por lo que llama el movimiento también CARICOM, pues, que eso lo había solicitado desde hace muchísimos meses atrás el presidente Nicolás Maduro. Creo que entonces que hay que valorar que tenemos una agenda de paz, tenemos una agenda de diálogo directo entre los dos jefes de Estado, tenemos ya una ruta que comienza a definirse, que comienza a vérsele el rostro, que comienza a vérsele los caminos, y que lo más importante en estos momentos es el contacto directo pues y entre ambos presidentes, y lo que fue el resultado de la conformación de una comisión conjunta entre ambos estados para ir observando, para ir monitoreando y para ir acompañando estos acuerdos, pues. Indudablemente estamos en la ruta de la paz y del diálogo entre los dos jefes de Estado. Fíjese, ahí cuando uno ve todas estas imágenes de lo que es esas tierras de gracia, ¿no? Que no es poca cosa, ¿no? Cuando uno ve todo eso que es nuestra Guayana Esequiba, hay dentro de todos esos acuerdos que son muy positivos, está una comisión entre cancilleres que se acordó. Esos son logros que uno tiene que ver los tiempos, cómo llegó este tiempo, reviviendo este espíritu de fe nacional por el Esequibo, y vemos hoy como ya hay una comisión entre cancilleres para darle seguimiento, para ir, inclusive, lo determina esos acuerdos, para ir a esos territorios, es decir, no es poca cosa lo que logramos hoy. Y por eso es que uno tiene que tener cuidado, y quiero felicitar primero a nuestro presidente, que le ha dado una lectura de alto nivel cuando habla, y cuando uno ve de repente esos señores que quieren retumbar en el mundo buscando cambiar lo que ya es un hecho, porque es un hecho porque se firma, hay acuerdos, hay un sinfín de instituciones que dan garantía de lo que se hizo, ¿no? Y nuestra reivindicación por el Esequibo va por muy buen paso, muy buen camino, pero son logros que hoy, cuando uno hace un balance, y tenía que ser primero con un profesor que tiene que ver con estudios internacionales, con todos esos temas que son estratégicos hoy, ex embajador de la República de Cuba, ex ministro de Educación Universitaria y hoy diputado de una comisión estratégica. Por ahí hay una imagen de la comisión, vamos a ver si la ponemos por ahí para saludar a todos los miembros de nuestra comisión parlamentaria, ¿vale? De lo que ahí están todos los que día a día hacen un trabajo permanente, dirigido por el doctor Daniel Escarrá. Igualmente ya está la coronela Nubia, nuestra comandante Nubia, está ahí Jorge Fuguex de MIMAPA, está la profesora Luz. Bueno, todo este tipo están, hay un sinfín de profesionales, de diputadas y diputados, y quería tocar ese tema. Es hoy, de verdad, que hay que darle vida a lo que se acordó con esa comisión especial entre cancilleres, profesor. Mira, es muy importante, son 11, la declaración conjunta son 11 puntos. Quiero destacar fundamentalmente, voy a leer lo que significa el punto número 3, porque creo que aquí está lo que fue el resultado, a mi modo de ver, de lo que es la política de la diplomacia bolivariana de paz, que el presidente Nicolás Maduro en este momento ha sido, pero primero voy a destacar que esto ha sido producto de la soberanía del pueblo de Venezuela, de lo que ocurrió aquí el 3 de diciembre. Más de 10 millones de venezolanos y venezolanas le actuamos pues bajo el ejercicio de la soberanía, de darle créditos desde la parte de lo que debe ser el significado de la política exterior, la actuación del jefe del Estado aquí sobre el tema de la Guayana Esequiba, y nosotros tenemos que vincular pues lo que significó el poder constituyente dándole facultad al jefe del Estado. Creo que eso hay que valorarlo, porque eso hay que darle un gran significado, pues es la patria, es el país, es la nación completa acompañando la política de la diplomacia bolivariana.
Y por eso que este artículo 3, lo voy a leer, es fundamental. Comprometido con la búsqueda de la buena vecindad. Somos países que estamos pegados, pues, por lo que se llama el río Esequibo. A nuestro lado, pues, hacia el este está la Guayana Esequiba, ¿ok? Después pasando el río Esequibo, y de la Guayana Esequiba, pasando el río Esequibo al oeste, está la República Bolivariana de Venezuela. Entonces, que hay un término que se llama la buena vecindad. La convivencia pacífica y la unidad de América Latina y el Caribe. Ahí está, pues. Ese es el elemento esencial, pues. Ese es el proyecto de Libertador Simón Bolívar, pues. Es el diálogo entre las naciones. Es resolver, por eso que el Libertador en el Congreso de Panamá, él planteó la doctrina del utis possidetis juris. Es decir, para que evitar las guerras, los enfrentamientos internos entre las naciones. Pero obviamente eso, lo que fue todo el siglo XIX y parte del siglo XX, lo destruyeron las potencias como los Estados Unidos, Inglaterra, y dirigieron, asesoraron, facultaron guerra para propiciar enemistades entre las naciones de América Latina y el Caribe. Bueno, hemos retomado esta ruta de la convivencia, hemos retomado la ruta de la buena vecindad, hemos retomado la ruta de la integración de América Latina y el Caribe. Ahí hay que destacar algo que es esencial para entender estos acuerdos, la CELAC. Ahí estuvo presente lo que llaman la troika, es decir, los tres naciones representados en sus jefes de Estado o primeros ministros, en este caso como presidente pro tempore, lo que ha sido Ralph Gonsalves, el presidente de San Vicente y Granadina, y por otro lado CARICOM. Allí estuvieron presentes 8 primeros ministros de CARICOM. Estamos hablando de San Vicente y Granadina, de Dominica, que en este momento es el que dirige la presidencia pro tempore de CARICOM, también un amigo de Venezuela, Skerry, Bahamas, Barbados, San Nieves, Trinidad y Tobago, 8 naciones de CARICOM, más de la mitad de CARICOM. Indudablemente lo que el presidente Nicolás Maduro ha logrado informando, pues poco a poco, tuvo la oportunidad de presentarle a más de la mitad de los primeros ministros de CARICOM y también a la CELAC y también a los representantes, oígase bien, de Antonio Guterres, el secretario general de las Naciones Unidas, y igualmente al canciller de Colombia, pues, que es un hombre con mucha experticia, con mucha experiencia de llevar los temas diplomáticos, pues. Igualmente la presencia del vicecanciller de Honduras, pues. Creo que yo me imagino, pues, que cuando el presidente Nicolás Maduro empezó a hacer toda la exposición histórica, empezó a demostrar con los documentos, con la cartografía, con los mapas, con todo el conocimiento que él tiene sobre este tema, porque eso debemos destacarlo, porque el presidente Nicolás Maduro conoce este tema, no solamente porque fue canciller del comandante Chávez, sino que vivió una experiencia, pues, lo que significan los procesos de negociación en complejidades muy de vientos de guerra, pues, siendo canciller de la República Bolivariana de Venezuela, cuando el comandante en jefe, el presidente Hugo Chávez, era el jefe del Estado, pues. Y fue un armonizador y un colonizador y un impulsador de todos estos procesos integracionistas, pues, que además en lo personal observo que ha estudiado, incluso él ha manifestado que el general de brigada Pompeyo Torrealba, pues, ha sido fundamental, pues, en su proceso de conocimiento, lo que ha sido la historia de lo que significó el arrebato, pues, este territorio de la Guayana Esequiba, pues. Y esto, a mi modo de ver, permitió, creo que dio muchas luces, creo que logró ser transparente y demostrar las verdades históricas que tenemos nosotros para reclamar ese territorio, porque fuimos, como siempre lo repito, fuimos del fraude más grande del siglo XIX contra Venezuela, como fue el robo de los 159.542 kilómetros cuadrados, como está establecido, pues,
en ese fraude del Acuerdo de París de 1899. Entonces, yo imagino la cara de sorpresa, pero también a la vez la cara de las personas que estaban allí presentes, de saber que estaban frente a un jefe de Estado conocedor de la materia y además acompañándolo pues con esa política exterior de la diplomacia bolivariana y exigiendo que este es un tema que no debe salir de la negociación en el marco de la integración de América Latina y del Caribe. Yo creo que eso es lo fundamental que nosotros tenemos que rescatar de este acuerdo. Dejar de lado los tambores de la guerra, aunque la presencia ayer del ministro de las Américas del Reino Unido, ahí seguimos observando pues, la presencia allí de los que nos robaron ese territorio y que ahora pretenden pues que nosotros reconozcamos el Acuerdo de París, y nosotros nunca lo vamos a reconocer porque Venezuela nunca tuvo representación en ese Acuerdo de París. Siempre es importante destacarlo, pues, porque en 1897 se pusieron de acuerdo en las reglas arbitrales en el Tratado de Washington para que Venezuela no tuviera representación en el Acuerdo de París, y ellos estaban en el proceso pues, de configuración del reparto del mundo en América, en Asia, en África, y eso fue el resultado pues, del robo de la Guayana Esequiba. Pero hoy hay otro escenario. Cuando tú hablas de la Comisión de los Cancilleres, el escenario tiene más nivel, en el sentido, primero, Luis Constantini y quienes nos escuchan y nos están observando, primero, que esto está facultado y tiene el apoyo de más de 10 millones de venezolanos y venezolanas que fuimos a votar el 3 de diciembre, pues un acto de soberanía. Es la defensa del territorio, es la unidad nacional, es la conciencia nacional, es el alma nacional de los venezolanos y las venezolanas, donde hemos trazado una ruta, pues, y que el presidente Nicolás Maduro, junto con los 5 poderes públicos del Estado venezolano, están facultados para defenderla, pues. Y eso es lo que está allí en la mesa, pues. Es decir, que esa comisión tiene el respaldo de una nación completa, pues. El respaldo, donde la primera pregunta alcanzó más del 97% de apoyo. La segunda pregunta, que tiene que ver con el reconocimiento del Acuerdo de Ginebra, tuvo más del 98%. Y las otras 3 preguntas, más del 96%. Entonces, hay que valorar la actuación soberana del pueblo venezolano y cómo el jefe del Estado, Nicolás Maduro, con los 5 poderes públicos del Estado venezolano, afianza como una materia que es producto de la soberanía del pueblo venezolano. Entonces, ese acompañamiento tiene esa fuerza, tiene la fuerza del pueblo venezolano. Segundo, que ya estamos constituidos la Guayana Esequiba como el 24 estado de la República Bolivariana de Venezuela, la expresión de la soberanía del pueblo venezolano. Tercero, que no aceptamos que se esté sacando, que se esté extrayendo petróleo y gas mar afuera en un territorio que todavía no ha sido delimitado porque hay una controversia terrestre y la frontera terrestre es la que te permite pues luego posteriormente a delimitar el área marítima. Entonces se mantiene la posición de Venezuela a rechazar eso y el jefe del Estado eso lo dejó claro. Por eso es que es muy importante retomar pues que para poder extraer recursos allí tiene que hacer un acuerdo entre ambas partes, como lo establece en su artículo 5, el numeral 2, el Acuerdo de Ginebra de 1966. Profesor, vamos a seguir con los balances de este perfecto acuerdo que dibujó y concretó nuestro presidente Nicolás Maduro Moro. Vamos a irnos a una pausa. Estamos aquí viendo, revisando, es importantísimo, ¿no?
tomando nota, ¿no? Pero cuando uno habla de tomar nota, ¿no? Hay que ver también de por qué no asumir la Corte Internacional de Justicia, ¿no? Todos esos temas que van en profundidad, que nuestro pueblo el 3 de diciembre acompañó muy sabiamente una decisión vinculante, un poder constituyente, ¿ah? Y de asentar y reforzar el Acuerdo de Ginebra. ¿Qué podemos decir de eso usted como investigador? Fíjate, vamos a buscar aquí en la agenda, hoy llamamos la agenda electrónica. Eso tiene que ver, tu pregunta, tiene que ver, que es muy importante esa pregunta. Eso tiene que ver con el acuerdo número 4, lo voy a leer. Tomaron nota de la afirmación de Guyana de que está comprometida con el proceso y los procedimientos de la Corte Internacional de Justicia para la resolución de la controversia fronteriza. Se toma nota, o sea, esa es la posición de la República Cooperativa de Guyana, ¿ok? A pesar de que la República Cooperativa de Guyana no es firmante de la Corte Internacional de Justicia, no la aprueba como un organismo para resolver controversias, ¿ok? Forma parte de los 119 países que muy bien lo logró colocar, pues, develar el presidente Nicolás Maduro, así como también sus asesores, tanto los Estados Unidos como el Reino Unido, tampoco son firmantes para considerar a la Corte Internacional de Justicia como un ente para resolver las cuestiones. Bueno, ellos colocaron eso, nosotros colocamos, el jefe del Estado, Nicolás Maduro, colocó, tomaron nota de la afirmación de Venezuela. ¿Por qué de Venezuela? Porque los venezolanos y los venezolanos, en la pregunta número 1, rechazamos con más del 97% de lo que significa que la Corte Internacional de Justicia no constituye una institución transparente para la controversia de la Guayana Esequiba. Allí, en esos acuerdos judiciales, allí nació el robo de los 159.542 kilómetros cuadrados. Entonces tomaron nota de la afirmación de Venezuela, de su falta de consentimiento y falta de reconocimiento de la Corte Internacional de Justicia y su jurisdicción en la controversia fronteriza. Nosotros no, nosotros negociamos nuestro territorio directamente con la unidad nacional, con la fuerza nacional, con el alma nacional, con la soberanía nacional. Nuestro territorio es un asunto de los venezolanos y las venezolanas, y para eso tenemos un jefe de Estado y el que está facultado para desarrollar lo que es la política exterior, y hoy la Guayana Esequiba es el elemento crucial, esencial, vital de la política exterior de Venezuela. Y allí el presidente Nicolás Maduro lo que hizo fue llevar y decirle al mundo y decirle a la República Cooperativa de Guayana: yo tengo un mandato del pueblo de Venezuela. Este acuerdo número 4, Constantini, hay que vincularlo con el acuerdo número 2, que dice: acordaron que cualquier controversia entre los dos estados se resolverá de conformidad con el derecho internacional, incluido el Acuerdo de Ginebra del 17 de febrero de 1966. Pregunta número 2. Apoyo más del 98% de los venezolanos y las venezolanas. El presidente Nicolás Maduro fundamentó toda esta ruta en función del ejercicio de la soberanía, de la unidad nacional, del alma nacional, de la fuerza nacional, de la unión cívico-militar, que nos expresamos todos y todos el 3 de diciembre. Entonces, eso es un elemento importante. Hay una relación entonces del ejercicio del 3 de diciembre con los acuerdos. Condición sine qua non. Condición sine qua non. El pueblo de Venezuela, el jefe del Estado Nicolás Maduro Moro, presidente de la República Bolivariana de Venezuela, los 5 poderes públicos del Estado venezolano, las Fuerzas Armadas Nacional Bolivarianas, es decir, la máxima del libertador Simón Bolívar, unidad nacional.
porque la Guayana Esequiba es el corazón, es el alma nacional. El corazón de Venezuela, amarillo, azul y rojo, significa también esa octava estrella del Libertador Simón Bolívar, el territorio de la Guayana Esequiba, donde nace Colombia, donde nace la Tercera República y donde nace todos los procesos de independencia de 1819 en Colombia, con la batalla donde se liberó pues a la nación de Colombia, pues la batalla de Boyacá, 1821 la batalla de Carabobo, 1822 lo que fue el ejercicio de la batalla de Bomboná y Pichincha en Ecuador, y el año que viene que vamos a cumplir el bicentenario de la batalla de Ayacucho en 1824. Es decir que hay un hilo histórico, hay un trayecto histórico, hay un vértice histórico que estamos obligados los venezolanos y las venezolanas a hacer ejercicio de la soberanía del territorio de la Guayana Esequiba. Entonces creo que ese punto número 2 y ese punto número 4 establecen, a mi modo de ver, lo que es el desarrollo, la materialización de la diplomacia bolivariana de los pueblos, porque eso ya también forma parte de la cotidianidad del debate interno de los venezolanos y las venezolanas. Si hoy en el mundo hay un pueblo culto, hay un pueblo politizado, hay un pueblo conocedor de la política exterior, hay un pueblo conocedor de lo que significa la geopolítica, lo geoestratégico en el mapa mundial, ese pueblo se llama la República Bolivariana de Venezuela. Entonces, indudablemente que ahora tenemos que facultar, ¿verdad?, lo que hemos venido desarrollando desde la Asamblea Nacional a través de la Comisión Especial por la Defensa del Territorio de la Guayana Esequiba y la Soberanía Territorial, lo que viene haciendo la Asamblea Nacional al frente con su presidente, el doctor Jorge Rodríguez, ¿okay?, y lo que viene haciendo la vicepresidenta Delcy Rodríguez en la Comisión Presidencial, pues el ejercicio, Constantini, de la investigación, del conocimiento. Aquí tiene que haber un cambio de currícula para la escuela de estudios primaria, un cambio de currícula para los estudios secundarios y un cambio de currículo para también las universidades, donde el Esequibo sea un objetivo supremo de conocimiento y de investigación, porque el Esequibo forma parte de la identidad venezolana. El Esequibo desde hace 10.000 años ha sido poblado y cuidado por nuestros hermanos aborígenes. Allí viven de dos raíces centrales primarias, los caribes y los araguá. Allí están a lo largo y ancho de ese territorio de los 159.542 kilómetros cuadrados, 10 pueblos aborígenes ancestrales, pues, que ven en la Constitución de Venezuela el reconocimiento de la delimitación de lo que significan los territorios aborígenes, lo que significan los deberes y los derechos como ciudadanos y ciudadanas, lo que significa el reconocimiento de los idiomas de los pueblos ancestrales. Es decir, que hay todo un esfuerzo espiritual en la Constitución, donde los que han sido los pobladores primarios de la Guayana Esequiba, indudablemente, a mi modo de ver, creo que son esenciales para lo que se está haciendo hoy en la Guayana Esequiba, que es investigar, conocer, estudiar, acercar al conocimiento a los 33 millones de venezolanas y venezolanas, pues, y el elemento esencial también de lo que significa la ciencia de la ecología, pues, porque ese es un territorio, como lo hemos dicho anteriormente, es un territorio precámbrico que forma parte de la era terciaria y que los procesos de desarrollo que se van a materializar allí tienen que tener en primer lugar el conocimiento y la sabiduría y las enseñanzas y aprendizajes de los pueblos aborígenes, pues, y toda la ciencia, el uso de la ciencia, la ecología, para el desarrollo de los recursos naturales estratégicos, para el desarrollo del hábitat, la organización de las relaciones sociales, de las relaciones societales, es decir, lo que significa toda la navegación de los ríos, lo que significa la fachada atlántica y el ámbito, pues, del ejercicio de
el cuidado de las cuencas hidrográficas, por un lado de lo que es la cuenca del Esequibo y por otro lado lo que es la cuenca del Orinoco, pues, y más abajo la cuenca de la Amazonia. Es decir, que estamos allí, ese territorio está rodeado de 3 cuencas hidrográficas muy importantes, como es la del Esequibo, la de la Amazonia y la del Orinoco, pues, y eso implica un ejercicio de conocimiento en las bases curriculares, tanto para los niños y niñas, para los adolescentes, los jóvenes, y ya los jóvenes adultos, pues, en el desarrollo del conocimiento universitario, y que debe estar muy bien plasmado en las líneas de investigación y estudios de posgrado a nivel de especialización, maestría y doctorales en todo el sistema educativo venezolano, y los aportes que debemos dar a través de la ciencia, la tecnología y la innovación soberana, en función de que lo que nosotros vayamos a explotar en ese territorio tiene que tener un conocimiento también y unas enseñanzas de aprendizaje de los pueblos aborígenes y del uso de unas tecnologías que vayan en función de la armonización del desarrollo y de las relaciones sociales y humanas en función de la ciencia y la ecología, porque hoy, en este siglo XXI, no hay ningún modelo de desarrollo que pueda ser implementado y materializado sin la definición, sin los aportes de la ciencia de la ecología, pues. Y Venezuela en eso, pues, también ha marcado una pauta, pues, no solamente a lo interno, sino en los procesos integracionistas. Entonces estamos frente a un hecho trascendental, lo que ocurrió el 14 de diciembre, en el marco de una fecha aniversaria de lo que fue la creación del ALBA. Sí. Ese sueño de los gigantes Fidel Castro Ruz y del comandante Hugo Chávez Frías. En ese marco, ¿okay?, hay un hito trascendental. Lo que ocurrió el 14 de diciembre de 2023, a mi modo de ver, para mí como docente, un hito tan importante como el Acuerdo de Ginebra de 1966, porque se sentaron en la mesa a dialogar los latinoamericanos, los caribeños, desde la perspectiva del mestizaje rebelde, emancipado, aborigen, cimarrones, blancos, es decir, que es la paz, el diálogo, la convivencia, y dejar de un lado lo que significan los tambores de la guerra de las transnacionales y de estas dos potencias hegemónicas de la guerra, como son los Estados Unidos y el Reino Unido. Es decir, tenemos la agenda de la paz, la agenda del diálogo, en el marco de la convivencia, en el marco de la buena vecindad y en el marco de la integración de América Latina y el Caribe. Fíjese, usted me recuerda, todo esto va concatenado con nuestro comandante eterno, Hugo Chávez. ¿Y quién fue el canciller en ese momento, con todo el respeto y la sabiduría? El constructor fue nuestro presidente actual, Nicolás Maduro Moro. Sí, yo creo que Dios nos pone esa piedra para que nosotros logremos que nuestra vecindad no se implosione. Yo creo que ese Dios eterno, ese único que está hoy aquí y dándonos sabiduría a un pueblo constituyente, pero también un presidente que busca realmente resolver un tema histórico. Y yo creo que es nuestra generación, profesor, y le doy gracias a Dios por participar en esa comisión y en todo esto que estamos haciendo hoy, porque es esta generación, profesor, que está dando un paso al frente en conjunto con nuestro gobierno. Por supuesto, y es tanto así que hoy el mayor general Alexis Rodríguez Cabello, como autoridad única, pues, que tiene su base central allí en esa ciudad, pues, Tumeremo, ¿ok? Y trabajando, pues, reuniéndose con los caciques, con los pueblos aborígenes. Ahí estamos hablando de los cariñas, de los guaraos, de los patamonas, de los guaiguaí, de los guapichanas, estamos hablando de los pemones, estamos hablando de una riqueza espiritual, de conocimiento, de cómo deben ser las relaciones de trabajo en ese territorio, de cómo deben ser las relaciones humanas y sociales en ese territorio. Ahí estamos desarrollando esos procesos de cedulación, ¿ves? Porque eso es un derecho, eso es un deber que está plasmado en nuestra Constitución. Ahí hay unos programas de desarrollo social, se está pensando en el diseño de la construcción de las casas. Oído con esto, hay que escuchar a nuestros pueblos aborígenes
en la construcción de las viviendas. Oído con esto, yo como ciudadano, señor ministro del Poder Popular para la Vivienda, tomar muy en cuenta a la sabiduría de los pueblos aborígenes. La construcción de vivienda tiene que estar acorde en ese hábitat, y los maestros y los sabios y los conocedores de eso son nuestros pueblos ancestrales, ¿verdad? Lo que significa el establecimiento de las rutas de comunicación, conforme a lo que es el desarrollo de un hábitat que pertenece, parte de ese hábitat, a la era precámbrica. Es decir, todo un desarrollo de programas sociales, las escuelas, la constitución del derecho a la salud, pues. Todo eso esencialmente se está desarrollando porque eso fue la pauta del 3 de diciembre, donde más de 10 millones de venezolanos y venezolanas tenemos en el alma, y ya comenzamos a configurar pues lo que debe ser ese estado de la Guayana Esequiba. Pues eso es un debate nacional en función de la identidad nacional, en función de ese territorio que sentimos, pues que siempre hemos sentido, y que lo vamos a defender con la paz, lo vamos a defender con el diálogo, lo vamos a defender con los documentos históricos, los documentos cartográficos, los documentos diplomáticos, los documentos jurídicos en el marco de la diplomacia bolivariana de paz. Y eso es lo que nosotros estamos desarrollando, pues. Desarrollando la convivencia con nuestros vecinos de la Guyana, pues. Y por eso que juega un papel fundamental lo que significa tener relacionado y tener vinculación la controversia en función del Acuerdo de Ginebra, pues. Son dos naciones hermanas, ¿ok? Que cuando nosotros leemos esos 8 artículos del Acuerdo de Ginebra, ahí prácticamente, ahí lo que está es el desarrollo de, a mi modo de ver, consideraría yo, el desarrollo de lo que debe ser el establecimiento de 2 estados, siempre permanentemente en paz, entendiendo que hay una frontera que es el río Esequiba, entendiendo de que tenemos documentos históricos que dicen que ese territorio es venezolano, pero igualmente entendiendo, ¿verdad?, que podemos llegar a acuerdos conformes, pues, como lo establece el artículo 5, numeral 2, ¿verdad?, que la misma República Cooperativa de Guayana, ¿verdad?, puede venir a hacer inversiones en ese territorio, porque eso lo establece el Acuerdo de Ginebra, pues. Y creo que estos 11 puntos de lo que significa la declaración de ambos presidentes, indudablemente, a mi modo de ver, a mi parecer, lo coloco al mismo hito del Acuerdo de Ginebra. Yo creo que lo que los venezolanos y las venezolanas hemos logrado ha sido en el siglo XXI, es colocarnos, pues, es ver por dentro el territorio de la Guayana Esequiba, es sentir que la Guayana Esequiba es un ombligo de los venezolanos y las venezolanas, es sentir que es un alma nacional, y es sentir que allí está comprometido el proyecto histórico mirandino y del libertador Simón Bolívar, y de todo lo que ha sido, pues, la lucha de los pueblos ancestrales, de los cimarrones, del mestizaje rebelde emancipado que existe en Venezuela, y que Venezuela le seguirá diciendo al mundo desde la Guayana Esequiba, y luego conforme con esos acuerdos que deben restablecerse en la fachada atlántica, que Venezuela es garantía de la seguridad energética para el desarrollo, para la confianza de que el Caribe, el mundo, Suramérica, Centroamérica, todo tengan bajo lo que ha sido la historia de la diplomacia de solidaria de Venezuela en el ejercicio de asegurar la seguridad energética para todos los países, pues, que lo requieran en el marco de la América Latina y del Caribe. Creo que vamos por el camino de la paz, creo que vamos por el camino del diálogo, y ese es el esfuerzo que tenemos que estar todos los venezolanos unidos en torno al liderazgo del jefe del Estado, el presidente Nicolás Maduro. Vamos a ir a una pausa, profesor.
volvemos, ¿vale? Volvemos en esta línea de trabajo en búsqueda de que las transnacionales de la comunicación, porque esos son otros temas, las transnacionales de la comunicación, pero también personas que como que se incomodan de lo que están haciendo hoy un espíritu nacional, está naciendo un espíritu nacional. Yo creo que nuestro presidente Nicolás Maduro Moros, en unidad nacional, en este tiempo, está abriendo una nueva época con nuestra Guayana Esequiba. Somos hoy protagonistas. Hay una generación hoy que despertó con nuestra Guayana Esequiba. Y hay una pregunta, profesor. Usted que estudia todos esos acuerdos que estamos hoy aquí dándole una explicación profunda, ¿estamos blindados para garantizar la paz? Usted que estudia todos esos temas, porque la polimología, los estudios de la guerra van concertados en ver alguna arista. Y usted que es un estudioso de todos estos temas en la diplomacia, en el tema también de la seguridad estratégica, ¿hay alguna arista para no garantizar, para decirle al enemigo corporativo, saca las manos de esta región, como yo creo en lo personal, que fue lo que hizo Lula aquí? Un presidente hermano, un presidente que resurgió con un pueblo y es uno de los principales países de nuestra región. Es hoy ese acuerdo perfecto con estas instituciones que no es nada más la Organización de Naciones Unidas ahora, es el legado de unos líderes de esta región y entre esos está nuestro comandante Chávez. Es decir, tenemos un acuerdo blindado contra ese guerrerismo. Esa pregunta que acabas de hacer, creo que es la pregunta estratégica en estos 11 puntos acordados por los jefes de Estado. Fíjate, a ninguna nación le conviene vivir en guerra, y menos guerra bélica. Fíjese lo que está ocurriendo, la injusticia que está ocurriendo allá en Gaza y en Cisjordania. Eso es monstruoso, pues. Lo que está haciendo el sionismo, el Estado sionista de Israel, es monstruoso. Más de 19.000 personas asesinadas por bombardeo. Estamos hablando del siglo XXI. Es decir, lo que Hitler les hizo al pueblo judío, hoy los sionistas están negando y le están haciendo al pueblo palestino lo que Hitler le hizo al pueblo judío. A nadie, a ningún ser humano le conviene la guerra, solo a los guerreristas, a los que beben sangre como agua, a los que creen que los problemas se van a solucionar con la guerra. Eso están equivocados. Están equivocados. Yo estoy en el camino de Jesús, el Creador, la paz de Jesús, en esta buena nueva, pronto de la llegada de su nacimiento nuevo del niño Jesús bendito, la paz. Esa pregunta es tan importante, Constantini. Vamos a revisar aquí la agenda electrónica. Y fíjate, yo voy a leer el artículo, el punto número 1 de esta declaración, que tiene que ver con tu pregunta. Dice, número 1, acordaron que Guyana y Venezuela, directa o indirectamente, no se amenazarán ni utilizarán la fuerza mutuamente en ninguna circunstancia, incluidas las derivadas de cualquier controversia existente entre ambos estados. Creo que eso deja definido que el camino es la paz. Si nosotros chequeamos el acuerdo número 5 que dice, acordaron continuar el diálogo sobre cualquier otro asunto pendiente de importancia mutua para los dos países, creo que ahí está el instrumento, el diálogo. Creo que aquí hay que valorar lo siguiente, que el acuerdo de Ginebra fue acompañado y fue consignado en las Naciones Unidas, Constantini, ¿ok? Esta vez no es las Naciones Unidas la que lleva la batuta, el acompañamiento principal, no. Es la CELAC y es CARICOM,
¿ok? Estamos hablando de dos organismos multilaterales de América Latina y el Caribe. Es el ejercicio de la soberanía en el marco de la convivencia de las naciones de latinoamericanos y caribeños. Creo que eso es un paso trascendental. Es decir, que este asunto está acompañado por hermanos latinoamericanos y hermanos caribeños. Y como muy bien ayer lo decía el presidente Nicolás Maduro en su programa, que le agradecía personalmente al presidente Lula da Silva. Recordemos que Brasil es la octava economía del mundo. Brasil es uno de los miembros de la BRICS, lo que significa el nuevo surgimiento de lo que significa el contrapeso de lo que es el neoliberalismo, y Brasil es un país tecnológicamente en ciencia, en innovación, es un país referente en América Latina y el Caribe y en el mundo, pues. Y indudablemente también es un vecino de Venezuela. De tal manera que este acompañamiento está entre hermanos latinoamericanos y caribeños. Ahora, ¿está blindado? Bueno, mientras haya presencia del gobierno de los Estados Unidos, mientras haya presencia del gobierno del Reino Unido y exista vocería de guerra, de sea hombre o mujer al frente de la Cuarta Flota del Comando Sur, y lo que significa el financiamiento y la extracción de petróleo por parte de la ExxonMobil, sin que sea un acuerdo entre ambas partes, indudablemente que eso puede descarrilar el acuerdo. A mí se me parece este acuerdo número 6, que lo voy a leer y que es muy importante que lo escuchemos. Acuerdan que ambos estados se abstendrán, ambos estados, ya sea de palabra o de hecho, de identificar cualquier conflicto o desacuerdo derivado de cualquier controversia entre ellos. Por Venezuela, sepa el mundo, tenga la seguridad que el 3 de diciembre del 2023 el pueblo venezolano votó por la paz y votó por el diálogo cuando expresó en las 5 preguntas el respaldo a lo que significa el Acuerdo de Ginebra. Es decir, de Venezuela que no haya duda, Venezuela no se va a descarrilar, Venezuela no va a intensificar ningún conflicto, Venezuela está en el marco del Acuerdo de Ginebra. Más adelante dice, los dos estados cooperarán para evitar incidentes sobre el terreno que conduzca a tensiones entre ellos. ¿Quién son el que ha generado las tensiones? La ExxonMobil, el Comando Sur, la Cuarta Flota, el imperialismo, la Commonwealth, el Reino Unido. Esos son los que generan tensiones. No solamente en la fachada atlántica y en el territorio de la Guayana Esequiba. Allá están sus manos, allá en los asesinatos de más de 6.000 niños y niñas en Gaza y en Cisjordania. Asesinos ingleses y gobernantes estadounidenses. Allá en Gaza. Allá están sus manos cuando quisieron arrinconar a Rusia. Y Rusia tuvo que verse obligada a defenderse de la OTAN, porque ustedes fueron los que generaron la tensión y los que llevaron a la guerra a Ucrania, tratando de presionar y de ejercer presión contra la soberanía de Rusia. Y aquí son ustedes nuevamente. Por eso que nosotros repetimos con el libertador Simón Bolívar, esta tierra es bendita, este territorio es sagrado. Los venezolanos y las venezolanas somos los hombres y mujeres más pacíficos que puede haber en el planeta Tierra. Pero que no se metan con nosotros. Nosotros somos garantes de la paz. Y creo que el hecho que el presidente Nicolás Maduro haya llevado a la mesa de diálogo, que haya insistido, y que las Fuerzas Armadas Nacional Bolivariana, y que el pueblo venezolano, y que en el caso incluso de lo que se llama la participación política, los partidos de oposición
¿ok? Que hoy son expresión de que los problemas en Venezuela tenemos que solucionarlos por la vía del diálogo, por acuerdos, por programas, por proyectos conjuntos, por los votos. Y además nuestro principal partido, el Partido Socialista Unido de Venezuela, dirigido y orientado por el primer vicepresidente, el capitán Diosdado Cabello. ¿Okay? Es decir, todos y todas las expresiones políticas, los medios de comunicación social, todos y todas, ¿verdad? Vamos por el camino de la paz. Tenemos un conductor, es el presidente Nicolás Maduro. Tenemos los 5 poderes de la República Bolivariana de Venezuela. Poder ejecutivo, poder judicial, ¿ok? El poder legislativo, que es donde nace la iniciativa de lo que fue la consulta el 3 de diciembre, el poder electoral que garantizó la transparencia de la iniciativa de ejercer la soberanía basado en el artículo 1, en el artículo 3 y en el artículo 5 de la Constitución Bolivariana, en función de la defensa del artículo 10 de la Constitución Bolivariana, que no reconocemos ningún tratado viciado, como el Acuerdo de Ginebra y el Tratado de Washington de 1897, y como es la defensa del Acuerdo de Ginebra. Es decir, que nosotros tenemos todo un basamento jurídico, tenemos todo un basamento político en el ejercicio de la soberanía. Ese es nuestro camino. Cuando usted dice de que si estamos blindados, creo que si hay una nación que ha expresado en tiempo de guerra la paz, ha sido Venezuela. Para el libertador Simón Bolívar, que estaba batallando contra una invasión de los españoles en el siglo XIX en toda esta América meridional, siempre Bolívar estuvo presente en la paz. La paz como un ejercicio que le hace contrapeso a la guerra. La paz como el ejercicio de Bolívar. ¿Qué significa la paz? La unión de los latinoamericanos para expulsar a los invasores. ¿Qué significa la paz? La paz significa el respeto a la doctrina del utis possidetis juri en el marco de los límites fronterizos. ¿Qué significa la paz? La convivencia en la América Meridional. Que la América Meridional significara el contrapeso de la Santa Alianza de Europa y del poder naciente de los Estados Unidos como equilibrio del mundo. La paz es el equilibrio del mundo, el respeto a las relaciones internacionales, el desarrollo del mercado bajo lo que significan las leyes de la oferta y la demanda y lo que significa el papel del Estado como rector, defensor de la economía nacional en el marco de las relaciones internacionales. Eso es la paz para nosotros. Por eso es que Venezuela asegura y blinda la paz, porque nosotros tenemos una trayectoria y un proyecto histórico para América Meridional, que la paz es la independencia, es la autodeterminación de los pueblos, es la soberanía, es la ciencia, la tecnología y la innovación soberana. Esa es la paz para Venezuela. La paz es el reconocimiento a la democracia participativa protagónica. La paz es el reconocimiento a los deberes y derechos que tenemos todos los ciudadanos y los ciudadanos para construir, organizar las relaciones sociales y las relaciones societales en el territorio de la Guayana Esequiba. La paz es la buena vecindad con la República Cooperativa de Guyana. La paz es la integración. Y la paz también significa para nosotros escuchar y oír la sabiduría de los pueblos ancestrales en el marco de lo que significa el territorio de la Guayana Esequiba. Eso es, a mi modo de ver, lo que se llama blindar estos acuerdos, y creo que el presidente Nicolás Maduro ha sido el conductor de toda esta política que el pueblo venezolano tiene compromiso, porque estamos obligados por el libertador Simón Bolívar y por el comandante Hugo Chávez Frías a establecer la paz en América Latina y el Caribe, como se firmó en la CELAC en enero del año 2014 en La Habana, Cuba, como una expresión de hermandad entre los pueblos de América Latina y el Caribe. Profesor, vamos a irnos a una pausa.
es poca cosa lo que hizo nuestro presidente en Unidad Nacional, ¿vale? Revivió esta nueva generación. Esta nueva generación, no podemos comparar los tiempos del Acuerdo de Ginebra, después un congelamiento ahí, ¿eh? Y ahora resurge una reivindicación estratégica, pero no nada más ante la República Cooperativa de Guyana, ¿no? Es retumbando ante las corporaciones belicistas, retumbando ante las trompetas de la guerra. Hoy, con la diplomacia bolivariana de paz, irrumpimos para lograr reivindicar nuestra historia, nuestro legado sobre la Guayana Esequiba. ¿Qué podemos decir hoy culminando el programa con un invitado especial que tiene toda la pertinencia y la sapienza de llevar estos enfoques con nuestra Guayana Esequiba? Mira, estaba escuchando detenidamente la canción de Témpano. Así es. Pero te voy a sugerir, tienes que cerrar tu programa, porque si hay un género que le ha cantado y ha musicalizado la defensa del Esequiba, y te lo está diciendo un barinés llanero, es el género del Zulia, de las gaitas. Así es, así es. Y estamos en tiempo de Navidad. Por ahí la tienes, por ahí, ahí tenemos esa canción. Las gaitas, para los venezolanos y las venezolanas, es un género musical que después de la música llanera, ¿verdad? Aquí se me sale mi llanero, ¿verdad? Después de la música llanera, la gaita es un género musical de carácter nacional e internacional también. Entonces, bueno, tiene que sonar la gaita. Y por cierto, hay una canción muy buena del Carrao de Palmarito, la defensa del Esequibo del Carrao de Palmarito. Eso también es también te la recomiendo a los productores del programa. Bueno, entrando en materia de nuevo desde la parte geopolítica, pues, lo que significa el balance. Creo que es lo importante. Yo creo que lo más importante que está aconteciendo con la Guayana Esequiba es que hoy la Guayana Esequiba se ha convertido en la identidad nacional. Hoy la Guayana Esequiba significa la conciencia, el corazón y el alma nacional. Es el amarillo, azul y rojo. Es la octava estrella del libertador Simón Bolívar con la creación de lo que significó la Guayana, el territorio de la Guayana, donde nació pues la Tercera República y la independencia, se culminó la independencia de la América Meridional. Es muy importante que para hacer un balance, nosotros tenemos que profundizar en el conocimiento y la investigación. Insisto, tiene que haber una reforma curricular que apremie lo que signifique la Guayana Esequiba como parte de nuestra historia, de nuestra identidad y de nuestra cultura de lo afirmativo venezolano en la primaria, en la secundaria y en los estudios universitarios. Ese elemento societal de educación la educación es un proceso emancipador, y como proceso emancipador nos vincula, nos ayuda a construir y nos ayuda a formular de la mejor forma en lo afirmativo venezolano el 24 estado de la Guayana Esequiba. Es indispensable que sigamos profundizando el conocimiento, el debate, la democracia participativa y protagónica. Es esencial para nosotros lograr lo que nos hemos propuesto con la Guayana Esequiba. La educación emancipadora es el eje vital, y el ejercicio de la soberanía a través de la democracia participativa y protagónica nos va a unir. E igualmente el elemento de proyección en los procesos de integración de América Latina y del Caribe. Ahí lo político que implica pues este balance. Igualmente, nosotros tenemos que entender que estamos por la ruta de la paz y la ruta del diálogo. Que el jefe del Estado, el presidente Nicolás Maduro, tiene una agenda que fue aprobada por el pueblo venezolano el 3 de diciembre, que es la soberanía de la Guayana Esequiba. Que nuestro canciller, junto al canciller de Guyana,
y junto a sus asesores y sus técnicos tienen que darle significado de materialización a estos acuerdos. Y que el mayor general Alexis Rodríguez Cabello, autoridad única de lo que significa que el territorio de la Guayana Esequiba, indudablemente acompañado con los pueblos aborígenes y la sociedad venezolana en su totalidad, seguir avanzando en lo que significa con el uso de la ciencia, la tecnología, la innovación soberana y con el uso de la ciencia, la ecología y con la sabiduría de los pueblos aborígenes, construir lo que significa el Estado de la Guayana Esequiba en el marco de la diplomacia bolivariana. Y Venezuela seguir siendo lo que es, un referente internacional de la paz mundial. Finalmente, 19 de enero del 2024, bicentenario de la Carta de Pativilca del Libertador Simón Bolívar, su maestro Simón Rodríguez, donde él dice: maestro, usted me formó para lo grande, para lo hermoso, para lo bello. Hoy decimos los venezolanos y las venezolanas, nos estamos formando para lo grande, para la Guayana Esequiba. Y a todos y a todas les deseo feliz Navidad. La gracia del Niño Jesús bendito que llegue a nuestros hogares y a nuestras familias. Y que prevalezca la paz, que prevalezca el amor y que prevalezca la sabiduría en familia. Venezuela, tierra bendita. Feliz Navidad y próspero Año Nuevo 2024. Pero nos vamos por el día de hoy. Nos vamos ahorita con una musiquita del Esequibo, ¿vale? Vamos a irnos rapidito, un cortecito ahí, que pasen un feliz día y nos vemos en otra oportunidad.